pues tenemos la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Así que hoy vamos a empezar con los atributos incomunicables. Si notan, el audio ya es un poco mejor que la semana pasada, gracias a algunos hermanos que pudieron donar y ayudarnos para esto, para que justamente estas clases vayan mejorando y ustedes también pues puedan tener mejor calidad y contenido, no solamente para ustedes, sino para edificar a toda la iglesia del Señor. Y en esta ocasión vamos a comenzar con los atributos incomunicables. En esta segunda parte del curso hablaremos de estos atributos divinos que no son incomunicables a nosotros, es decir, que no podemos concebir y los cuales como seres humanos no podemos reflejar. Estos atributos son aquellas cosas que sabemos de Dios por medio de lo que se conoce como la vía negativa, es decir, a través de negaciones. Por ejemplo, Dios no es finito. Por tanto, lo contrario y la consecuencia es que Dios es infinito. La Confesión de Fe de Westminster comienza el capítulo 2 sobre la Santísima Trinidad de la siguiente manera. El párrafo 1 dice: no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima y para su propia gloria. Este es el párrafo 1 y el párrafo 2 continúa. Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda la vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que él ha hecho, ni derivado ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ella, por ellas y hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él son debidos todo culto, adoración, servicio y obediencia que tenga a bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. Con esto, la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 2 nos está diciendo que, más que nada, qué es Dios más que quién es Dios. El párrafo 3 hablará sobre la Santísima Trinidad, pero hablaremos de eso más adelante en otra clase. Estos atributos son aquellos que denominamos como los atributos incomunicables de Dios y son parte importante para comprender quién es Dios, porque han sido igualmente revelados hacia nosotros, así como su amor y su justicia. Los atributos incomunicables han sido atacados realmente desde el siglo XX, desde el siglo XIX y desde el siglo XX, y han sido redefinidos de muchas maneras. Desde lo que se llama la teología revisionista, que básicamente enfatiza y afirma, sí, creemos en todos estos atributos, pero lo que estamos haciendo es los vamos a revisar y si algo parece que no queda totalmente claro con lo que nosotros creemos, pues bye. Básicamente viene de un concepto de progreso que el ser humano va alcanzando en la historia más y más. Esa es una. La teología del progreso es otra, que básicamente lo que empieza a decir esta teología del progreso es que conforme va avanzando la historia, Dios va adquiriendo ciertas propiedades o ciertas perfecciones. Estas son las dos corrientes heterodoxas más grandes que hay en el cristianismo moderno. Y la verdad es que estas dos ideas son igualmente nocivas a lo que es la fe cristiana y ambas no representan un progreso o una revisión, representan más bien un retraso hacia la mitología pagana. La doctrina bíblica analizada en las escrituras por los padres de la iglesia, los doctores medievales y los reformadores, aunque con diferentes matices cada uno y entre los mismos autores diferentes,
es esencialmente la misma. Dios es el primer motor del cosmos, la primera causa, y por tanto es simple, inmutable, eterno y atemporal. Estos 4 atributos que ahorita estamos mencionando son básicamente lo que engloban quién es Dios en contraste con las criaturas. No sé si ustedes puedan recordar lo que vimos la semana pasada respecto a la distinción creador y criatura. Este elemento es bastante importante aquí, porque nosotros estamos solo en un nivel y Dios está en otro. No solamente en grado de poder, de que Dios es más poderoso que nosotros, sino en categorías. Dios es Dios y nadie se le puede comparar. Nosotros solo somos seres humanos. Continuamos. Cabe hacernos una pregunta muy específica y muy importante. ¿Son todas estas palabras que acabamos de ver, inmutable, simple, santo, sin pasiones, sin cuerpo, bíblicas y coherentes con la visión que constantemente aparece en la Biblia sobre Dios? Porque ¿qué pasa con pasajes? Y quiero hacerles esta pregunta a ustedes. ¿Qué pasa con pasajes en la Biblia donde dice que Dios se enoja, se indigna, se entristece o se arrepiente? Reconciliar la idea de un Dios inmutable, simple, eterno, atemporal, con la idea de Dios se enoja, se entristece, etcétera, son 2 cosas que aparecen en la narrativa bíblica. Por ejemplo, en el Salmo 2, versículo 12, lo que dice es: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Obviamente esto está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y surge la pregunta, ¿pero entonces el Hijo se enoja o no se enoja? ¿Es impasible, es decir, no se deja llevar por sus emociones o sí? O Génesis 6:6, que dice: y Dios vio la maldad de los hombres y se arrepintió en gran manera y tuvo pesar en su corazón. Pero también hay otros pasajes, como Números 23:19 y Santiago 1:17, que dicen: Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Y que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay ninguna sombra de variación. O sea, estos 2 conceptos empiezan a jugar en la escritura y surgen preguntas muy difíciles. ¿Qué es lo correcto y qué no? Algunos van a decir, es que se contradice la Biblia y por eso no es verdad. Y por eso la Biblia no es una guía confiable. Sin embargo, la postura histórica y de la Reforma es la siguiente: todos los elementos que hablan de Dios como si fuera un ser humano son lo que se llama antropomorfismos. El antropomorfismo es bajo forma de humano, forma humana, expresión usada para referirse a cuando se habla de que Dios tiene ojos, de que Dios habló, de que Dios formó al hombre con sus manos. Todas estas cosas son básicamente ideas, son imágenes que nosotros tenemos en la mente para expresar algo divino. Pablo lo acaba de mencionar bien, es el antropomorfismo y está el antropopatismo. El antropopatismo se refiere a las emociones, el patos, y de ahí viene la palabra apático y empático. Justamente esto se refiere a las emociones de Dios. Pero justamente ambas ideas están ahí en la escritura. Nosotros creemos que el antropomorfismo y el antropopatismo se dan en la misma escritura para expresar ideas de la vida de Dios y más bien de la relación de Dios con los hombres. Juan Calvino, en la Institución de la Religión Cristiana, nos dice la siguiente: la escritura nos enseña que la esencia de Dios es infinita y espiritual, no solo para derribar las necias imaginaciones del pueblo, sino para callar la boca a todas las sutilezas de los filósofos paganos. Es cierto que Dios, por el bien de nuestra templanza, no nos habla mucho de su esencia. Sin embargo, por medio de estos 2 nombres, Jehová y Elohim, desvanece las imaginaciones de los hombres y al mismo tiempo desalienta las especulaciones del espíritu humano.
El carácter infinito de su esencia debería impresionarnos tanto que se nos quiten las ganas de evaluar con nuestras débiles capacidades su naturaleza espiritual y que nos impide especular sobre lo que de terrenal y humano pudiera hallarse en él. Porque, ¿quién es la persona con tan poca inteligencia que no comprenda al hablar con nosotros, Dios balbucea, si se me permite la expresión, como las nodrizas con los bebés? La manera de expresarse de Dios no está destinada tanto a darse a conocer como a adaptarse a nuestra limitada comprensión. Para ello, la escritura se rebaja a un nivel muy por debajo de la majestad de Dios. Esta frase de Calvino a lo mejor es un poco ofensiva para nosotros, personas del siglo XXI, que hemos avanzado 500 años en tecnología, 500 años en historia, en filosofía, que hemos progresado, vaya, porque seguramente la gente del pasado era tonta, ¿no? Pero la realidad es que cuando hablamos de Dios, la misma gente del Antiguo Testamento como la gente de hoy tiene la misma necesidad de que se le enseñe, porque estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del infinito, de aquel que se ocultó y que fue revelado, que nuestro pecado nubló la vista de él, pero que él vino a disipar esas tinieblas. Y si él las viene a disipar, él lo hace bajo sus términos. En pocas palabras, Calvino considera que ni el cristiano ni el incrédulo deben estar especulando sobre la esencia divina, la cual a nosotros como criaturas nos es desconocida. Lo que sí tenemos que hacer es adorar y contemplar este misterio tan grande que se nos ha revelado. Dios, al ser infinito, nos habla como quien le habla a un bebé, con sonidos guturales que hacen entender al bebé. Quienes tengan hijos, pues básicamente saben lo que es esto. Los que tengan sobrinos también. Cuando un bebé, pues básicamente no se puede comunicar, nosotros no le hablamos como yo estoy hablando ahorita, como tenemos las conversaciones normales. Nos rebajamos, hacemos el agugutata, ¿no? O sea, este tipo de ideas es lo que Calvino quiere expresar. Nosotros, por no ser capaces de comprender lo infinito, debemos ser tratados con condescendencia creatural, si se me permite hablar de acuñar el término. Dios se acomoda a nuestro entendimiento. Por tanto, no es el hombre intentando llegar hasta Dios. Y aquí podemos usar la ilustración de la Torre de Babel, donde los hombres intentan construir y construir para llegar a Dios y básicamente gobernar. Más bien es como en Pentecostés. Dios baja hacia la tierra y está con nosotros y nos habla en nuestros idiomas. Algunas de estas doctrinas de las que vamos a hablar se derivan de una buena y necesaria consecuencia, como lo que hablábamos la semana pasada. Esta buena y necesaria consecuencia es, si Dios no es esto, entonces es esto. Y mientras que otras doctrinas, otros atributos se encuentran en la Sagrada Escritura. Los atributos incomunicables nos dan pautas para entender el resto de los atributos divinos y cómo estos se relacionan con el carácter de Dios. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o algún comentario. Sí, Jonathan. Sí, la verdad es que hacer eco de la primera clase creo que es muy importante, ¿no? Precisamente el lenguaje que utiliza Juan Calvino es algo que tocamos en la clase anterior, que era la analogía, ¿no es cierto? Precisamente cuando Calvino expresa que lo que hace Dios al hacer esos balbuceos para que podamos nosotros entender lo que de Él es un ejercicio en el que Él se adapta, ¿sí? A través del lenguaje y a través de la analogía para que podamos entender. Porque, como lo comentábamos en la primera clase, la diferencia entre el Dios del cristianismo y el Dios de los filósofos es que el Dios de los filósofos, en concreto el que enseñaba Aristóteles, era un Dios tan trascendente que las criaturas tenían poco o nada que ver con él, sino solamente el movimiento que Dios les había dado. Por eso ese término que se utilizó hace unas diapositivas, el de primer motor o motor inmóvil,
es un término aristotélico, pero que nosotros utilizamos también para mostrar y para hacer una analogía de lo que en algún momento se ha movido, tiene un origen y tiene un motor que lo ha producido. Pero ¿cuál es el problema? Que Aristóteles nunca pudo encontrar la manera en la que este Dios tan trascendente se relacionaba con sus criaturas. Y en el cristianismo, por otra parte, tenemos las palabras de Calvino cuando nos está enseñando esto, que remarcan precisamente la analogía, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros olvidar que las diferencias que hay entre el cristianismo y otras religiones es muy grande, porque este Dios no solamente es trascendente, por algo es eterno, es inmutable, ¿no? Atemporal, sino que también algo muy importante es inmanente, se hace presente en la vida de sus criaturas, ¿no? Y todo esto es un ejercicio que pocas veces se reflexiona de manera intencionada y por eso a veces tenemos la idea de un Dios muy humano, un Dios muy volátil, un Dios al cual podemos chantajear en palabras muy profanas, ¿no? Entonces, precisamente entender que Dios tiene estas características tan buenas y tan precisas y divinas nos hace entender el por qué el cristiano que empieza a estudiar históricamente tiene una reflexión mucho más reverente en su relación con Dios, ¿es cierto? Entonces, esto es algo que es muy importante porque son las bases de la relación que tenemos con Dios, precisamente hacer ese ejercicio para poder entender quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros, ¿no? Sí, muchas gracias, Jeff. ¿Alguien más? Al final de cada sección, algo que también queremos hacer es detenernos para si alguien tiene alguna pregunta, para que así pues podamos irlo haciendo lentamente y no estar acumulando pues dudas y dudas y dudas y de al final acabemos confundidos. Es algo que quería comentar ahorita, que ya vamos a entrar de lleno al tema de los atributos. Así que si alguien tiene una duda de esta sección, pues con mucha confianza puede comentar. Si no, continuamos con lo siguiente. El verdadero Dios, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a nuestra confesión de fe, es, en primer lugar, independiente. El primer atributo que la confesión de fe de Westminster menciona es la infinitud de Dios. Sin embargo, por cuestiones prácticas y por conexión de puntos, vamos a abordar primero esta independencia divina y después de mencionar que solo hay un Dios vivo y verdadero, que es Yahvé, Jehová, yo soy el que soy o yo soy el que seré. Hay un debate más que nada lingüístico y exegético de cómo debería traducirse y qué significaría esto. Debemos de empezar a hablar de Dios como alguien totalmente independiente del mundo. El único Dios verdadero es independiente del mundo y a esto se le conoce como la doctrina de la aceidad divina. Es decir, Dios no depende de nada ni de nadie para su existencia. Cuando los ateos preguntan sobre la creación del mundo, ¿quién creó a qué? Nosotros decimos, pues Dios creó todo, ¿no? Y ellos empiezan con la pregunta, ¿quién creó a Dios? Los cristianos muchas veces no saben qué responder a esto. La realidad es que lo primero que tenemos que tener en mente es, Dios es totalmente diferente a lo que somos nosotros. Nosotros somos seres dependientes y Dios no. Dios está incluso antes del mundo. No es una competencia entre el mundo y Dios, sino que Dios está antes de todo. Por eso es el que es, básicamente. Y justamente esta pregunta debe de ser respondida con esto. Nadie creó a Dios, porque Dios precede al mundo. La infinitud nos enseña que Dios no depende de nada ni de nadie, ni para su existencia, ni para moverlo a hacer algo más que él mismo. Dios es la primera causa que pone al mundo en movimiento y por tanto intentar aplicar en Dios causas que lo muevan a crear el mundo, como amarnos, etcétera,
no sería más que continuar una cadena ya de por sí bastante compleja y bastante larga, hasta ya no tener ninguna respuesta satisfactoria. Porque si decimos, ah, bueno, es que a Dios lo causó esto, seguimos la pregunta, ¿qué causó esta cosa que causó que Dios nos amara? La independencia de Dios significa que no hay nada que causa a Dios más que Él mismo. Dios es aquel que decide por sí mismo y libremente las cosas que han de ser sobre sí. Generalmente al paganismo, y aquí es algo muy importante, ha tendido a poner dos fuerzas opuestas que dieron comienzo al mundo, desde las religiones y las mitologías del antiguo cercano oriente, con esta idea de que a partir del cadáver de un dios se creó el mundo, hasta la mitología griega con Gea y Urano, y hasta el Popol Vuh maya, que es tal vez el ejemplo más cercano que tenemos aquí en México. Todas estas historias comienzan con dos principios duales que comienzan a pelear o que se tienen que unir básicamente para crear todo lo demás, argumentando que estos dos principios han existido necesariamente siempre y estos son lo que hacen que los demás seres, incluyendo a los dioses, sean meros objetos sujetos a algo mayor que ellos mismos. En la doctrina cristiana, Dios no emerge del mundo por nadie más, porque Él está por encima de todo lo demás que hay en este mundo. La doctrina de la independencia o aceidad divina, de acuerdo a los teólogos, busca no comprometer a Dios con otro que no sea Él mismo. Él existe por sí mismo y para sí mismo, a diferencia de toda la creación, que existe por Él. Es decir, Él es su causa y Él es nuestro fin. Hacia Él nos dirigimos, es nuestro destino. Acerca de esto, el teólogo reformado Herman Bavinck dice lo siguiente: cuando Dios se adscribe esta aceidad a sí mismo en la escritura, lo hace presentándose como el ser absoluto, como aquel que es en un sentido absoluto. Por esta perfección es esencial y absolutamente distinto del resto de las criaturas. Las criaturas, después de todo, no derivan su existencia de ellas mismas, como en su origen y por tanto, en su subsecuente desarrollo de vida, son absolutamente dependientes. Pero, como si fuera evidente de la palabra seidad, Dios es exclusivamente de sí mismo, no en el sentido de que Él mismo sea su causa, sino en ser desde la eternidad hasta la eternidad quien es, no llegando a ser. Aquí es bastante importante, porque si ahorita tomamos lo que dijimos hace un momento sobre la traducción de lo que significa Yahvé, que es yo soy el que soy, o yo seré el que seré, mucha de la idea contemporánea es que Dios se está desarrollando, así como nosotros en el mundo nos desarrollamos. Esta es la idea de la teología del progreso, que se va manifestando en diferentes doctrinas, en diferentes ideas, como lo que se llama el teísmo abierto, que es una de las ideas que existe dentro del protestantismo norteamericano, que básicamente lo que dice es, Dios, para que el hombre fuera verdaderamente libre, Dios decidió limitar su conocimiento. Y solamente conforme el mundo avanza, Dios va aprendiendo y solo sabe probabilidades de las decisiones que el ser humano va a tomar, pero no sabe qué es realmente lo que el ser humano va a hacer. Pero esto violenta directamente la doctrina del testimonio bíblico. Cuando Dios está haciendo su reto a los dioses de Babilonia en Isaías, básicamente dicen, ¿a quién me van a comparar? Y yo estuve desde los inicios del mundo. Y la pregunta que le hace a Job en Job 38:2, no, en 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Es decir, básicamente están diciendo, Dios ya no, Dios no está con, Dios está al mismo nivel que nosotros. Y esto no es así. Esto no puede ser así, porque Dios está antes de toda la creación, entonces debe de ser diferente. Por tanto, a Dios no se le puede encerrar a las categorías de los hombres, ni es lo que nosotros queramos que sea.
Dios es el que es. Él habló y todo el mundo vino a existir. Estando el mundo desordenado, con su palabra ordenó el caos. Y esto es lo que dice Génesis 1. Dios no se origina con el mundo como los paganos, como la mitología quiere decir. Dios ordena el mundo porque Él es real. Nada se le asemeja y no depende nada más que de sí mismo para poder existir y para poder obrar en el mundo. En segundo lugar, Dios es infinito. La infinitud nos lleva a entender que es incomprensible por el entendimiento humano. Cuando hablamos de un Dios infinito, debemos recordar las palabras del salmista en el Salmo 145, verso 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Este salmo y muchas otras partes nos indican que en Dios no existen cualidades finitas, a diferencia de los hombres que tanto el tiempo como el espacio, la composición o la comprensibilidad pueden ser aplicados a nosotros. A Dios no se le puede sujetar a estos estados como sí lo puede estar el hombre. La infinitud también implica que Dios es el ser más máximamente grande en el cual podemos pensar. Es decir, nunca vamos a acabar de abarcar quién es Dios. Y justamente es lo que decíamos hace un momento. Ajá, adelante, Jonathan. Claro, claro, eso que dices es muy importante, ¿no? Teología agustiniana y como también hacían eco los puritanos, por si no leen puritanos, pues es momento de empezar a hacerlo. Finitum non capax infinitum, teología agustiniana, eco puritano, que dice, lo finito no puede contener lo infinito. Entonces, eso que dices, José, es muy importante porque la teología, en cierto aspecto, aún la revelada, tiene un grado de especulación, precisamente porque es análoga. Si nosotros pudiésemos entender a Dios de manera exhaustiva, seríamos Dios. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Precisamente porque no somos Dios, es necesario que utilice el Señor la analogía para que podamos entenderlo a Él, para que podamos acceder a quién es Él. Entonces, eh, esto es muy importante, hermanos, porque es un error muy común en nuestra contemporaneidad, el hecho de querer racionalizar absolutamente a Dios, número uno. Y número dos, es un error muy frecuente también querer eh, hablar de Dios de una manera unívoca. Eso creo que lo hablamos en la clase anterior, no estoy seguro, ¿no? ¿Qué significa? No se me pierdan aquí, porque esto que dice José es muy importante para el que está haciendo teología cristiana. Cuando yo digo que Dios es amor, yo estoy hablando de una concepción, pero que no necesariamente abarca exhaustivamente, absolutamente el amor que Dios es, ¿no? Precisamente porque yo no puedo y no tengo la capacidad de contener lo infinito de Dios, es porque uno tiene que guardar esta reverencia. Entonces, este tipo de teologías como la progresiva, lo que hacen es todo lo contrario a una contemplación divina. Lo que hacen es querernos hacer creer que podemos encerrar a Dios de tal forma que podamos asegurar qué es lo que Dios hace y quiere de manera absoluta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque ahí precisamente podemos empezar a desviarnos de la ortodoxia. Algún cantante alguna vez evangélico dijo, las manos de Dios están atadas. Y creo que lo más esperado de el cristiano que está medianamente instruido al escuchar esto es un salto y un grito al cielo, porque ¿cómo es posible que podamos decir que Dios está atado al libre albedrío del hombre? ¿No es cierto? Ese será algún otro tema que tocaremos alguna vez. Pero el punto aquí, ¿cuál es?
el punto es que si bien Dios nos hace accesible a su conocimiento, esto que dice José es muy importante, hermanos. No debemos de pensar por ningún motivo que todos los libros de teología sistemática de Babin, de Hodge, de Calvino, van a hacernos entender exhaustivamente y absolutamente a Dios. En otras palabras, el conocimiento de Dios no se agota y no se agotará, yo creo que ni en la eternidad, mis estimados. Así que hay que echarle muchas ganas. Sí, adelante, Pablo. Gracias. Sí, pensando en lo que decía nuestro hermano Jonathan y José, me acordé que en una clase antes de ingresar al seminario, se me dijo lo siguiente: todo estudio teológico empieza y termina a los pies del Salvador, pero como humildad, reverencia, em, pero siempre, siempre, siempre desde las Escrituras. Y yo creo que ese es el error de hoy en día, de querer em, como igualar un poco conceptualizar teología más desde lo social hacia la escritura y no desde la escritura hacia lo social, y eso es grave, eso no corresponde. Si bien la Biblia no es un libro de teología, sino que es un libro excelente, único, nosotros hacemos teología desde la escritura, la hacemos y adoramos a Dios haciendo teología desde la Biblia. Así que eso creo que hay que tenerlo súper en cuenta. O sea, la teología siempre empieza y termina a los pies del Salvador Jesucristo. Amén. Sí, Aarón, adelante. Sí, hay una parte de la dogmática de Babin que a mí me gusta mucho y siempre me gusta cómo ese autor hace mucho énfasis en la distinción entre Dios y nosotros y lo lleva a la experiencia y siempre pone mucho énfasis bíblico. Él menciona que la semilla de la verdadera religión, como el comienzo de la verdadera religión, se encuentra entre la distinción entre Él y nosotros. Entonces, me encanta cómo para tratar un tema tan complejo y que hasta cierto punto nos necesitamos elevarnos bastante, él siempre lo baja a la experiencia común del cristiano, porque menciona que la verdadera distinción entre él y nosotros es el comienzo, el primer paso de la verdadera religión, porque eso nos pone en una correcta relación con Dios. Cuando entendemos que nosotros no somos Dios y que Él es el totalmente otro, pero que tiene una relación con nosotros, inmediatamente sabemos que somos criaturas y estamos en la posición correcta delante de Dios. Nos pone de la manera correcta delante de Él. Sigue diciendo, produce agradecimiento en nosotros, produce adoración y alabanza. Por ejemplo, Apocalipsis 4:11, donde dice, porque por tu voluntad fuimos creados. O sea, precisamente lo que mencionabas, José, no porque una necesidad exterior a Dios lo movió, sino precisamente por su propia voluntad. Creo que es algo que es muy importante que como iglesia siempre sepamos y que meditemos siempre en esos atributos de Dios. Y lo que mencionaba el hermano también tiene mucha razón, porque al final de cuentas toda reflexión teológica, creo yo, y todo este tipo de cosas es para ayudarnos a vivir y cumplir el propósito por el cual fuimos creados, glorificar a Dios. O sea, está súper bien todo y llega un punto en el que terminamos con la reverencia y adoración en vez de seguir especulando, como dice Juan Calvino y lo condena tanto. O sea, terminamos siendo seres que reverencian a Dios y nos quedamos boquiabiertos ante meditar en estas cuestiones. Y es algo muy bonito. Muchas gracias. Continuamos. Básicamente lo que decíamos hace un momento. Aquí, la infinitud nos lleva a entender que Dios es incomprensible por el entendimiento humano. Y aquí es donde comienza como que a volverse un poco compleja la cosa, pero es necesario complicarnos un poco para poder hacerlo bien. Aquí es donde debemos, justamente ya Jonathan lo hizo,
mencionar lo que vimos antes sobre la predicación o el lenguaje cuando vamos a hablar de Dios, ya sea el analógico, el unívoco o el equívoco. Vamos a hacer un poquito de refresh sobre eso. El unívoco se refiere a que hablamos de Dios y nosotros en los mismos términos. El equívoco es que no hablamos bajo los mismos términos, y el analógico es hablamos en similitud, mas no en equivalencia completa. De estas tres formas, solo el lenguaje analógico es capaz de respetar la grandeza de Dios y aún atreverse a hablar de él en términos humanos. Dios es inmensamente más grande que cualquier cosa que podemos siquiera pensar, precisamente porque no hay nada y no hay quien pueda abarcar todo el conocimiento de quién es Él. Francisco Turretino, explicando este atributo, nos dice lo siguiente. Nos dice, se dice de Dios que es infinito en esencia, y esto es en tres formas. De forma original, porque Él es absolutamente independiente, quien no tiene ni puede tener nada primero superior a Él. Es decir, no hay nada después de Dios. Dios es lo último, es lo primero y lo último que hay. Formalmente, porque Él tiene una esencia absolutamente infinita, apeiron, como Él le dice, y en tercer lugar, virtualmente, porque su actividad no se reduce a una esfera finita, es decir, a un solo campo, ni tampoco necesita del concurso de ninguna cosa en acción, sino que hace todas las cosas de la manera en la que Él desea. Esto refleja entonces que Dios como creador abarca todo y tiene ese dominio sobre todas las cosas, porque precisamente un rey es el que tiene el dominio sobre todo. De la misma manera el Señor tiene el dominio sobre su creación. Es decir, en Dios no puede ocurrir lo que comúnmente sucede con nosotros los hombres, que es tener limitaciones de carácter físico o de voluntad, pues al ser independiente e infinito de todas las cosas, Dios trasciende lo que generalmente conocemos como limitaciones. A Dios nada le ata en virtud de que es infinito, especialmente cuando hablamos de poder, de conocimiento, de voluntad. Y es independiente, no hay nada que lo mueva o haga que actúe más que su propia voluntad. ¿Por qué Dios actúa? Porque el Señor quiso. No hay algo que le mueva más que el puro afecto de su voluntad, en palabras del apóstol Pablo en Efesios 1. Y justamente aquí es donde su infinitud nos debe de llevar a reflexionar. Escogí muy a propósito esta imagen, es de Gustavo Doré, que es Dante y Beatriz contemplando a Dios. Estas imágenes se llaman la visión beatífica, que básicamente es el fin de todo cristiano, contemplar y adorar a Dios en su revelación máxima y que nosotros podemos abarcar. Aquí concluimos con el segundo punto, que es la infinitud de Dios. No sé si alguien tenga una pregunta sobre esta sección antes de pasar a la siguiente. Si no, pues continuamos. Aquí está la cita de Turretín, disculpen. Se me lo debí de haber puesto mal. Si gustan sacarle foto, para que la tengan también, es algo que lo pueden hacer. Tercer punto, Dios es espiritual. Dios es espíritu purísimo, invisible y sin cuerpo. Estas son las palabras de la Confesión de Fe de Westminster cuando habla sobre Dios. La naturaleza espiritual de Dios es uno de los elementos más visibles de toda la Escritura y sin embargo no es correctamente definida la mayor parte del tiempo. Cuando hablamos de Dios como espíritu, debemos de hacerlo teniendo en mente espíritu en mayúsculas. Debemos de ser conscientes que no es lo mismo hablar de Dios siendo espíritu que el espíritu que tiene el hombre, que los ángeles que son espíritu. En este apartado, la confesión describe este atributo de esta manera, como la tienen en la pantalla. A diferencia de lo que muchos autores antiguos y sorprendente muchos autores modernos creían, el Dios que creó el mundo, o dioses, lo hicieron a partir, fueron creados básicamente de algo. Una materia preexistente ya existía para básicamente darle forma al mundo.
Pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia trajo literalmente de la nada todas las cosas que existen. El resto de procesos creativos que nosotros como seres humanos realizamos constantemente ya son a partir de cosas creadas, ¿no? Desde la comida que nosotros cocinamos hasta el mismo proceso del agua. Y justamente esto es lo que nos va a diferenciar siempre de Dios. Esto yo nunca lo pensé antes, si les puedo ser muy honesto, hasta que empecé a meditar. Bueno, Dios trajo la existencia a la nada. Y aquí es algo muy interesante, porque si se dan cuenta, realmente no hacemos nada de lo cual no tengamos materiales. Y esto es lo importante. Pero en Dios no es así. O sea, piensen solo un momento, no hay nada y de pronto hay todo. Todas las cosas básicamente fueron traídas por Dios a la existencia. Vamos a decirlo así en materiales individuales, pero Él trajo todo de la nada. Y justamente, si Dios es espíritu, entonces no tiene las limitaciones físicas que nosotros. Ya hay, en Dios sencillamente no puede ocurrir esto de que tenga un cuerpo físico. Esto es muy importante, ¿eh? Porque hay gente, tanto antiguos como modernos, que afirman que Dios tiene un cuerpo físico. Algunos filósofos dicen que es de otro material y algunos teólogos del progreso y revisionistas tienden a decir lo mismo, porque dicen, pues, ¿cómo peleó con Jacob, no? O sea, ¿cómo un espíritu va a pelear con Jacob? Y es entonces cuando uno tiene que decir, es que es parte del misterio. En Dios no puede ocurrir porque precede a lo material, por lo que al hablar de forma física de aquel que está antes de hablar de forma física de aquel que está antes de la materia, es sencillamente una contradicción en términos. Podemos aplicar estos términos. Hay quienes pueden hablar que Dios es de otro material, y la verdad, pues, tenemos que rechazar incluso esas interpretaciones. Y aquí es donde puede surgir la pregunta respecto a los ángeles. La diferencia fundamental se encuentra en que los ángeles son una clase diferente de espíritus. El ángel tiene un comienzo, tiene un ser y no ser, tiene acto y potencia, etcétera. Por lo que el espíritu de los ángeles es uno diferente al de Dios en clase, no solo en categorías de poderoso y más poderoso, sino Dios es totalmente diferente, es espíritu con mayúscula, vamos a decirlo en nuestro idioma español, no en grado. Y es aquí donde entramos a tal vez mi parte favorita de todo esto, mi doctrina favorita al menos para mí, y también tal vez la más complicada. Dios es simple y es inmutable. Los atributos de la simplicidad e inmutabilidad divinas, expresadas en la frase sin cuerpo, miembros o pasiones, nos remiten a pasajes bíblicos como Números 23:19, Santiago 1:17 y Éxodo 3:14. Ya los mencionamos un poquito antes, así que pues vamos a continuar. Generalmente la iglesia contemporánea desconoce estos atributos o en su afán de buscar a más gente del mundo y atraerlos, empiezan a decir cosas como, no, es que Dios está enamorado de ti, es que Dios se va a poner triste sin ti, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial. Después de todos los problemas que trajo la guerra, sucede algo muy feo, y es que surge esta idea de, ¿realmente le importamos a Dios? Y si le importamos, ¿por qué no sufre con nosotros? Esto llevó a ciertos autores, especialmente teólogos alemanes, a decir, bueno, la Biblia dice que Dios sufre, entonces debe de sufrir con nosotros, ¿no? Y está el caso, por ejemplo, de Jürgen Moltmann. Muy lastimosamente para la teología latinoamericana, esto fue lo que nos llegó. No nos llegaron tanto los escritos de los padres de la iglesia o de los reformadores o de los teólogos reformados clásicos. Nos llegó básicamente teología alemana
que por ser académica, y lo digo entre comillas, básicamente terminaron dañando a la iglesia. De ahí surgen ciertas teologías como la teología de la liberación o teologías como la teología negra, la teología queer, la teología feminista. Todas se fundamentan básicamente en lo mismo de progreso y de un sentimiento de reducir a Dios hacia el nivel de la criatura. Los atributos de la simplicidad en la inmutabilidad se expresan en la confesión en la frase, sin cuerpo, miembros o pasiones. Y justamente esto es lo importante. Aquí es donde viene el tema. La consecuencia de afirmar que los ángeles son una clase de espíritus diferentes a Dios es que cuando decimos que Dios es espíritu, tenemos que decir y nos tenemos que referir a que Dios está libre de toda composición, ya sea corporal o metafísica. Dios literalmente es sus atributos. Dios no tiene amor, hermanos. Dios es amor. Dios no tiene luz, sino que Dios es luz. Mientras que a las criaturas nos definen nuestras experiencias, el tiempo que vivimos, nuestra complexión física y muchas otras cosas más, Dios sencillamente ha sido el que ha sido siempre. Dios es espíritu antes de todas las cosas. Es libre de tiempo, es decir, de actos secuenciales, como nosotros, a diferencia de nosotros que vivimos en la historia. Y es libre de espacio, no tiene un cuerpo físico. La simplicidad divina en su expresión más fuerte, y la cual yo creo que es la más bíblicamente correcta, es que Dios no posee atributos, sino que Dios es sus mismos atributos. Como dijimos anteriormente, Dios no posee amor, sino que Dios es amor. Dios no tiene su justicia propia, sino que Dios es su propia justicia. Esto resuelve muchas de las objeciones sobre la moralidad y los valores que son abstractos, pero que como sociedades humanas necesariamente se desarrollan, como por ejemplo la bondad, la justicia, el amor, etc. La clásica pregunta de ¿las cosas son buenas porque Dios las manda o Dios las manda porque sabe que son buenas? Se puede responder con esto. Los atributos que Dios manda es porque Dios los posee en sí mismos. Esta pregunta se le conoce como el dilema de Eutrifón. Queremos juzgar el estándar por medio de preguntas un poquito capciosas. ¿Qué está primero, la moralidad o Dios? Porque si Dios nos manda a ser buenos, entonces puede ser medio quisquilloso y él querer definir las cosas como él quiera, ¿no? Pero si Dios sabe que son buenas, entonces hay algo superior a Dios. Entonces, la respuesta del cristianismo, basada en la Biblia, es: Dios es santo, Dios es amoroso, Dios es justo. Y basada en eso, se derivan nuestros valores. La simplicidad es ese atributo por el cual todos los demás atributos no son sino un solo atributo y el mismo, que Dios es el que es. Dicho de otra manera, mi frase favorita, de hecho, todo lo que hay en Dios es Dios. Entonces, la doctrina de la simplicidad nos deja como, a ver, espérate, entonces, ¿Dios no tiene atributos? Y la respuesta más sencilla es no, no tiene atributos. Pero nosotros decimos que tiene atributos porque así lo conocemos bajo nuestra perspectiva humana. Y es junto a la doctrina de la inmutabilidad, justamente las doctrinas más atacadas o distorsionadas por las personas. Mucha gente dice que la simplicidad divina es algo que viene del neoplatonismo. Sin embargo, la simplicidad resuelve muchos problemas. Resuelve el problema de si es un tirano en la doctrina de la predestinación que solamente está creando gente para mandarla al infierno como un niño chiquito e inmaduro. Y la inmutabilidad a lo que nos lleva es que es bienaventurado en sí mismo, como dice la confesión. Es feliz en sí mismo. Si Dios es el ser más simple, es decir, sin composición alguna, significa que es lo mismo ayer, lo es mismo hoy y lo será mismo mañana.
Como dice el escritor a los Hebreos, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. La simplicidad conlleva necesariamente la inmutabilidad, porque Dios ha sido el que ha sido. Dios no puede ser perturbado por los hombres y sus acciones y ninguna de sus acciones. Y aquí es donde comienza con lo que dijimos al inicio. ¿Cómo interpretamos estos pasajes de la Biblia de Dios arrepintiéndose, enojándose, molestándose o entristeciéndose? Estos pasajes parecen ser muy obvios. Dios tiene emociones, ¿no? Y muchas veces cuando evangelizamos queremos decir, es que Dios te ama y ven a sus brazos, Él te está esperando y si no se va a poner triste. No, Dios no necesita de ti. Tú necesitas de Dios. Y justamente así es como básicamente derrumbamos una de las doctrinas más importantes de la Escritura. La pasibilidad, es decir, el que Dios siente pasiones, es lo contrario a la impasibilidad, que es otra manera de referirse a la inmutabilidad divina. La pasibilidad atenta contra la doctrina de la inmutabilidad y de la simplicidad, porque afirma que en Dios hay distinciones reales, lo que hace que Dios esté conformado o compuesto de cosas. Y uno aquí puede preguntarse, ¿qué problema hay con negar la simplicidad de la inmutabilidad? ¿No? O sea, ¿no lo hace más difícil? O sea, ¿qué no es más fácil decir que Dios realmente tiene atributos? Y pues probablemente hay gente que piensa que no hay mucha diferencia entre negar o afirmar esto, que es demasiado abstracto y que no tiene que ver con la fe realmente. Bueno, la razón por la que negar esto es tan importante es porque reducimos a Dios al estado de la criatura. Y básicamente lo que empezamos a decir es, bueno, ¿qué pasa si le quito a Dios la omnipotencia? ¿Sigue siendo Dios? ¿Qué pasa si le quito a Dios su omnipresencia? ¿Qué pasa si le quito a Dios su santidad? ¿Sigue siendo Dios o no? ¿Puede haber un Dios diferente, con atributos diferentes? Y la respuesta es que entonces cualquier persona puede ser Dios. Solamente métele ciertos atributos, métele omnipotencia, métele omnipresencia, y básicamente cualquier persona es Dios ya. Y eso está mal, porque para que vean, ahí sí se puede generar un tirano divino. Volvemos a Dios básicamente un ser igual a nosotros. Volvemos a Dios básicamente un hombre como nosotros, solo que más grande, en poder, pero no en grado. Y esto es muy problemático, porque ahora quiero que piensen en algo. Piensa en un Dios del cual no tienes ni la seguridad de que te ame, ni de que te escuche, ni que te va a perdonar, solamente porque te portaste mal ayer. Un Dios que podría destruirte en lugar de que puedas acercarte a Él en su trono de gracia. Muchos dicen que el Dios de la Biblia es así, pero lo que se debe entender es que básicamente en virtud de que es infinito, simple e inmutable, tenemos seguridad de un Dios en el que podemos encontrar amor, redención y paz. El siempre bienaventurado y eternamente Dios de gozo nos recibe, y si hay alguna condena es porque los hombres caminamos hacia ella, no porque Dios esté ejerciendo activamente un juicio. Las acciones de Dios en la Biblia, que generalmente se interpretan como Dios enojándose o entristeciéndose, son las acomodaciones que el Señor y los autores bíblicos usaron para referirse a una relación que Dios tiene para con nosotros. Y es aquí lo importante. Nosotros, en la medida en la que caminamos en la rectitud o en el pecado, experimentamos lo que bajo nuestra visión humana es la ira o el amor. Dios no cambia. Él es feliz en sí mismo. Nosotros somos mutables, capaces de ser llevados por nuestras más bajas pasiones de un lado a otro. Confesamos que Dios ha determinado todo según el decreto de su voluntad. Entonces no cambia Él en base a nuestras acciones, sino que nosotros pasamos de un estado de maldición a uno de gracia y salvación. Quiero usar especialmente esta ilustración de aquí,
Es una ilustración un tanto gnóstica sobre este hombre que adquiere la gnosis, el conocimiento, y dice, ya salí del mundo, ¿no? Ya trascendí. Pero la quiero usar de otra manera. Si ven dentro de la esfera hay un árbol, hay un sol y están las estrellas. Y Dios está afuera. Dios abarca todo el cosmos, o sea, Dios abarca todo, que es lo que vamos a ver en lo que sigue. Y nosotros básicamente caminamos de un lugar a otro, de un estado a otro. Y si caminamos en pecado, pues estamos caminando hacia un extremo, que obviamente en ese extremo, pues está el pecado, está el juicio, etcétera. Pero eso es dentro del mundo, dentro de la creación, porque Dios no se inmuta ante eso. Dios sencillamente está siendo feliz, siendo el que es. Y eso a nosotros no nos puede entrar en la mente, pero podemos rascar un poco de eso y decir, bueno, pues el Señor lo ha querido revelar así. Y esto es muy importante, porque significa entonces que el Padre siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Eso por un lado. Y por otra parte, también saber que incluso cuando estamos bajo las más pesadas dificultades, no es que Dios se enojó contra nosotros, sino que Él en su decreto y en su voluntad quiere que pasemos por esto. Y está con nosotros, aun cuando nosotros estemos en el extremo de la justicia, por decirlo de alguna manera, ahí vamos a pasar dificultad. Pero la actitud de Dios sigue siendo siempre la misma, de amor y de cuidado por aquellos que caminan en rectitud. Sí, adelante. Sí, la verdad es que son temas muy profundos, hermanos. Me gustaría leer brevemente unas citas que tengo de un libro muy bueno, cuando lo puedan conseguir es es un libro de teología propia, escrito por Vicky, y cuando habla acerca de las emociones divinas, me gusta mucho porque, bueno, Vicky es un excelente escritor, es muy pastoral, pero a la vez en su teología sistemática es sumamente académico también. Y lo que me encanta es que en, en esta parte de la excelencia moral de Dios, él remarca que no es que Dios no tenga emociones, lo que pasa es que no lo debemos de entender como nosotros somos, ¿no? Que es el lenguaje que tú estás describiendo. Y me gustaría leer, por ejemplo, cuando Vicky cita a Gerhardus Voss, quien dice lo siguiente: la bienaventuranza de Dios es central para comprender su vida emocional. Y a la pregunta de si hay emoción o sentimiento en Dios, Gerhardus Voss respondió: no en el sentido de un intenso movimiento transitorio de emoción, algo pasivo, como nosotros, que somos volátiles, que tenemos transiciones de movimiento emocional, sino que ciertamente, dice Gerhardus, sin embargo, en el sentido de una satisfacción divina interior que acompaña la expresión energética de su voluntad y su poder y su comprensión, ¿no? Y a los pasajes del dolor de Dios, me encanta cuando cita y dice de la siguiente forma: Dios odia el pecado. Es decir, que yo debo entender como cristiano cuando la santa palabra de Dios me dice que Dios odia mi pecado, que Dios odia el pecado. No debo de entender que hay una abstracción, ¿no? Una forma en la que Dios es indiferente al pecado del hombre, porque esa es una idea muy aristotélica de Dios, ¿sí? Sino que Dios verdaderamente odia el pecado. Pero ¿qué dice Vicky? Odia el pecado y a los que lo cometen. Además, Dios es bueno y no le agrada la muerte de sus criaturas. No debemos distorsionar la doctrina bíblica de la bienaventuranza de Dios, que el término es la beatitud de Dios, el gozo de Dios, ¿sí? Que es muy importante siempre tenerlo pendiente, eso que tú mencionabas también.
Dice, de la bienaventuranza de Dios en una suave indiferencia al mal moral y al dolor humano. Es que Dios no es indiferente. Ahora dice, sin embargo, argumentamos, ¿sí?, que el duelo divino no significa dolor en Dios, sino ira justa y amor misericordioso. Aquí debemos aplicar el principio de nuestro conocimiento analógico de Dios. Este es Vicky, no es un filósofo, es Vicky el que está hablando. John Hope dice, no podemos pensar que el cielo sea un lugar o un estado de tristeza o de lamentación, pero cuando se usan expresiones que importan la ira o la pena, incluso en relación con Dios mismo, debemos cortar en nuestra concepción de toda cosa imperfecta y atribuir toda cosa de verdadera perfección. No debemos pensar que tales expresiones no significan nada. Tampoco debemos pensar una vez más que significan lo mismo con lo que encontramos en nosotros mismos y que suelen expresarse con esos nombres. En la naturaleza divina puede haber una complacencia y un desplazamiento, placer y desagrado reales, pero más serenos, ¿no? Aquí lo dejo, después mando la bibliografía para que lo chequen. Gracias, Jeff. No sé si alguien tenga alguna duda en esta parte. Si no, quisiera que tomaran unos 2 minutos para pensar en esta parte sobre la simplicidad. Realmente es uno de esos temas que a uno le vuela en la cabeza, que uno se queda incluso impotente hasta cierto punto de, pues chale, qué, qué impotente soy al no poder contemplar o aprender a Dios de esa manera. Al menos a mí me pasó. Y es que justamente uno de nuestros grandes pecados es querer comprender todo. Y a veces lo que es necesario no es contemplar, sino tener esa fe de que es verdad, aunque no lo entendamos totalmente. Quisiera que ahorita a las 8:15 nos continuamos con lo que sigue. Si quieren tomar un café, vayan por un café, pero mediten en esto. Nos vemos en unos minutos, ¿vale?
Bueno, lo que regresa José, ahí les mandé en el grupo el libro que les comentaba, que es este. Es el tomo 2 de la teología sistemática de Vicky. Y la verdad es que es muy bueno, ¿eh? No sé si alguno de ustedes ya lo ha leído antes, pero es un excelente, excelente libro, la verdad. Muy pastoral, muy inteligible, ¿no? Y lo que más me gusta es que no pierde la seriedad. Es un libro muy académico, ¿sí? También llevo como 6 meses leyéndolo, es una teología puritana, doctrina para la vida. Es buenísimo Está ese. muy, 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 muy bueno. Ya lo estoy por terminar. Acá está. Eh, Tal vez podríamos hacer un grupo de lectura y podemos leer y comentar. Eso. Sería Claro que bueno, sí. ¿no? Buenísimo el libro, la verdad. Sí. Y aparte que lo que más me gusta es la piedad con la que escriben los autores. Muy bueno. Totalmente, hermano. ¿Listo? ¿Están listos? Listos, listos. Vale. Vamos a continuar. Ya solo nos quedan unos 3 atributos. 2 de ellos los vamos a abarcar en uno solo y el último. Y concluimos con esta clase. El quinto atributo que se nos menciona en la Confesión de Fe de Westminster es su inmensidad y eternidad. La inmensidad y la eternidad divinas se encuentran atestiguadas en todas las partes de la Biblia. Sobre la inmensidad podemos citar el Salmo 113 completo, el Salmo 139 del 7 al 12. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si estoy en el Seol o si pongo mi morada en los cielos, si me muevo al oriente o al occidente, ahí estás. El Salmo 143 de nuevo. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y sobre la eternidad podemos citar el Salmo 38.4. No, Job 38.4, una disculpa. El Salmo 92, antes de que fundaras los montes y pusieras los cimientos de la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. E Isaías 40.28, que dice lo siguiente. Isaías 40:28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vamos a continuar con esto. Ahora bien, probablemente después de la simplicidad quedan muchas preguntas, muchas interrogantes y mucha confusión, ¿no? Es que la verdad sí es algo que a uno le vuela la cabeza, pero que es necesario para saber en qué lugar estamos y en qué lugar está el Señor. No obstante, después de abordar estos temas, los atributos faltantes van a ser un poco más fáciles de digerir también. Y todo va a quedar más claro y nos dará una mejor idea de lo maravilloso y a la vez lo difícil que es hablar de nuestro Señor y de su inmensidad. Cualquier cosa que digamos de Él debe ser siempre teniendo en mente que cada cosa que digamos, que hablemos, que prediquemos sobre Él, será simplemente insuficiente, pero que Él decidió revelarse a nosotros de todas maneras. Cuando hablamos de la inmensidad y eternidad divinas, debemos saber a qué nos referimos. Hablamos de la extensión de Dios en poder, en conocimiento y en esencia, debido a que Dios no es un ente físico como nosotros, es decir, no tiene cuerpo físico ni espiritual como los ángeles, no está limitado y al no ser un ser creado, sino ser el creador, posee todo conocimiento y todo acceso al mundo. Se dice que Dios está en todos lados porque con su poder produce y gobierna todas las cosas. El modo en el que Dios está en todos lados es por su ser e inmensidad. Cuando decimos que Dios se encuentra en los cielos, no se refiere a que vive ahí o que está confinado ahí. Cuando
leemos estos pasajes de que el Señor está en los cielos, como el Padre nuestro, no debemos de pensar en un viejito ahí que no puede hacer nada en la tierra. Se refiere más bien a una idea de la majestad y de la realeza divina, a lo que es grande, a lo que es abundante en gracia y misericordia. Pensémoslo como estos pueblos de hace 2000 años, de los pueblos agrarios. Ellos básicamente vivían tanto de la agricultura como de la ganadería. Y básicamente sin agua no tenían nada para sobrevivir. Y es ahí donde surge esta idea. ¿Por qué miramos a los cielos? Porque de los cielos viene esta respuesta. También algo muy importante es que en el Medio Oriente, todo culto, y esto es algo muy interesante, todo culto se desarrolla en los montes altos. Se desarrolla básicamente en lo más alto, en donde más cerca se puede estar de la divinidad. Es decir, Dios, si lo podemos decir metafóricamente, desde el cielo manda todos sus regalos y todas sus bendiciones. El cielo en la escritura es un elemento metafórico sumamente importante y que debemos de tener en mente. Hubo varios autores que básicamente lo que hicieron fue negar que Dios básicamente Dios no tuviera cuerpo. Y con eso básicamente están confinando a Dios a algo. Y Dios no puede ser confinado. Cuando hablamos de la eternidad divina, decimos que Dios es inmenso en cuanto a tiempo, en cuanto a su duración temporal, que Dios es sin inicio, sin final y sin sucesión de eventos. A diferencia de nosotros como seres humanos, nosotros tenemos un nacimiento y tenemos una muerte, y tenemos lo que en lenguaje de memes se llama desarrollo de personaje. Que si te enamoras, que si te corren de tu primer trabajo, que si repruebas algo en la escuela, todo esto es el desarrollo de personaje, ¿no? Y básicamente uno podrá decir, bueno, pues en Dios también, ¿no? Pero no, porque Dios trasciende al mundo. Algo que en lo que todos aquí en Estación Westminster estamos de acuerdo, y como presbiterianos, es que está prohibido el uso de imágenes. Esta pintura, de hecho, que puse aquí, es una imagen que hubiera representado muy bien esta inmensidad, pero por respeto al segundo mandamiento no lo pusimos así. Básicamente, y se los voy a describir, la imagen es, aquí está el mundo, aquí está el cielo, y afuera está Dios. Y Dios tiene sus manos sobre el mundo, sobre el cielo. A eso se refiere esa inmensidad. Significa que Dios trasciende, está fuera del mundo, pero que con su cuidado providencial está dentro del mundo. No físicamente, porque es espíritu, ¿eh? Con sus manos, hablando metafóricamente, puede estar en el mundo y en todo lugar a la vez. A diferencia de toda la creación que va a envejecer eventualmente, Dios, podemos decir, es estático. No está sujeto a las diferencias que ocurren en el tiempo. No habita en la eternidad como si la eternidad fuera un espacio aparte, sino que Él es la eternidad, de acuerdo al Salmo 102, versículos 26 al 28. Si lo pueden buscar también en sus Biblias, sería algo muy bueno. Yo se los voy a leer. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos con una vestidura se envejecerán. Con un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Para concluir, justamente esto es lo importante. A pesar de que todo el mundo pase y se muera y todo, o sea, por más feo que suene decirlo así, en Dios no. Turretin explica Santiago 1:17, otro pasaje bastante importante, que dice que todo buen regalo y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación.
Dice que esta sombra de variación incluiría el movimiento, pero esto ni siquiera es aplicable a Dios, porque esto atentaría contra su eternidad. Por tanto, decimos que Dios, en su inmensidad y eternidad, es atemporal. Él no está sujeto al tiempo en esencia como nosotros, como seres humanos. Adelante, Pablo. Gracias. Estaba leyendo un texto del gran Stephen Charnock, que precisamente hablaba sobre la eternidad. De hecho, lo compartí en varios lugares y a varios amigos porque me encantó. Y él dice acerca de la eternidad que es una posesión perfecta de vida, sin ninguna variación. Se comprende de todos los años, todas las eras y todos los periodos de las eras. Nunca comienza. Dura hasta después de cada duración de tiempo y nunca termina. Está tan por encima del tiempo como lo estuvo antes de su comienzo. El tiempo supone que hubo algo antes de él, pero no puede haber nada antes de la eternidad. Amén. Y de hecho, esto es algo muy interesante, porque esto nos quita mucho la idea de qué hace Dios antes de crear el mundo, ¿no? Porque nosotros pensamos en términos temporales. Incluso la filosofía moderna, la filosofía más anticristiana, reconoce el ser humano está atrapado en dos nociones, espacio y tiempo. Es decir, todo lo tenemos que concebir en estas dos nociones y queremos concebir a Dios también. Y Dios lo hace, el Señor se rebaja a eso, pero al final lo que los mismos autores de la Biblia están diciendo es que Dios ni siquiera está asemejado a eso. O sea, Dios está muy por debajo, más bien está muy por encima y nosotros estamos muy por debajo, pero se acomoda a ese lenguaje que tenemos. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Calvino dice, estaba preparando el lago de fuego para enviar a aquellos que se atrevieran a hacer esa pregunta. Eso en forma obviamente de broma, ¿no? Pero tenemos que entender que sencillamente Dios estaba siendo Dios. Eso de actividades bajo nuestra concepción como criaturas. Y finalmente vamos y llegamos al último atributo, la incomprensibilidad del Señor. El último atributo que veremos en esta sección tiene que ver con su incomprensibilidad. Cuando hablamos de la incomprensibilidad divina, entendemos realmente que Dios no puede ser aprendido, es decir, entendido por ninguna de sus criaturas. Es decir, nadie jamás terminará de saber quién es, y si alguno pudiera hacerlo, tendría que ser un ser igualmente divino y al mismo nivel que Dios para entender todo lo que Dios es. Básicamente, en otras palabras, tendríamos que ser iguales a Dios para poder hablar de Dios. Ninguno de los nombres que le damos a Dios son realmente propiedad de Dios, vamos a decirlo así. Ni siquiera esta palabra que estamos usando, la palabra Dios. La palabra con la que el Señor se revela en toda la Escritura es una, y es Yahvé, es Jehová. Ese es el único nombre que dice yo soy Jehová y este es mi nombre. Luego los testigos de Jehová lo usan para pues decir, mira, Dios tiene nombre propio, ¿no? Pero este nombre más bien es de la forma en la que Él se revela hacia nosotros, para luego decir, estas son las cosas que yo soy. Yo soy el Señor. Para ti como criatura, yo soy Señor, yo soy Dios, yo soy Maestro. Y esto es lo importante, esto es lo maravilloso y a la vez lo difícil de comprender. Todos los nombres que le damos son cosas que derivamos de sus beneficios que Él nos da. Nombres como Señor, Dios, Padre o Maestro son cosas que le atribuimos y por las cuales intentamos dar coherencia a aquel que se nos revela como más grande. Clemente de Alejandría, un teólogo del siglo III, diría que Dios es pura unidad. Y aquí es donde comienza el tema, porque decimos entonces a Dios no lo podemos reducir a una sola cosa. Dios es
todas las cosas y al mismo tiempo no es ninguna, diría Pseudo Dionisio el Areopagita, el autor que estábamos tratando la semana pasada. ¿Por qué? Porque no le podemos decir Dios es esto específicamente, porque entonces lo reducimos. Pero podemos decir Dios es esto y esto, porque Él abarca todo, porque es inmenso y es eterno. Y Bavinck nos dice incluso que si elimináramos todas las categorías humanas que le aplicamos a Dios, que si elimináramos todas estas cualidades de criatura, no nos quedaría nada que pudiéramos decir de Él, sino solamente decir lo que Él no es. O sea, ¿sí se entiende esta parte? Básicamente, si decimos o no decimos, hay un gran problema. Porque si decimos, vamos a querer decir, Dios es esto y básicamente esto y ya. Pero si no decimos, no lo conocemos. Tenemos que hablar analógicamente del Señor. Cuando le damos nombres a Dios, es basado en lo que nosotros ya conocemos. Y es ahí donde el lenguaje analógico hace su mayor aporte. Dios y nosotros solo nos podemos referir a Dios, a Él, por lo que conocemos. Y esto nos debe de llevar a una humillación de nosotros mismos, de saber que ante el santo y grande somos gente que no le conocemos realmente. Nunca en la vida, hermanos, ni siquiera en la eternidad, vamos a comprender a Dios como Él es en su totalidad. Lo que en la eternidad, en la consumación de los tiempos va a suceder, es que el Señor, vamos a adquirir un conocimiento más pleno, hasta donde nuestra capacidad de criaturas nos permita. Pablo dice, ahora conozco por espejo, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, veremos desde Dios, pero siendo criaturas. Y como criaturas finitas, solo entenderemos plenamente lo que Dios nos quiera revelar. No todo. Adelante, Jeff. Sí, precisamente lo que platicábamos hace un momento, tiene una denominación, ¿no? Lo que pasa es que nosotros cuando hacemos teología catafáctica, ¿no? Eso quiere decir que construimos un conocimiento de Dios, pero resulta que la vía apofáctica, la vía negativa, es una vía que es mucho más certera, ¿no? Es mucho más fácil decir lo que no es Dios que lo que sí es. Y precisamente por eso es muy necesario que hagamos una teología humilde, una teología contemplativa, reverente, porque de lo contrario, primero que nada, no estaríamos entendiendo la teología que profesamos y segundo, pudiésemos caer incluso en herejías grosas, ¿no? Entonces, lo que comentábamos al principio es muy real y muy verdadero. Cuando intentamos, ¿no? Dar un conocimiento unívoco de Dios, un conocimiento absolutista de Dios, como si pudiésemos agotar su conocimiento o lo que sabemos de Él, es precisamente cuando no estamos entendiendo de quién estamos hablando, ¿no? Sí. Y justamente es ahí donde entra la humildad y decir, ¿sabes qué? No conozco todo. No conozco verdaderamente al Señor más que lo que Él nos ha querido revelar. Decir que conocemos la esencia de Dios es incorrecto. Conocemos solamente los destellos de esa esencia que Él nos ha querido revelar. Y es así, hermanos, como básicamente hablamos sobre los atributos incomunicables. Tal vez es una de las cosas más difíciles, porque la verdad, la iglesia casi no los quiere hablar, porque muchas veces piensan que son eso, son difíciles, son incomunicables, son cosas que la gente no debería entender. Pero los atributos incomunicables nos posicionan en una mejor situación para adorar el misterio. Bavinck incluso dice, debemos estar parados ante el misterio divino, ante lo incomprensible, pero adorar. Y eso es lo importante de nuestra fe.
Hacemos la teología no para ir sacando conclusiones como una ciencia cualquiera. Hacemos teología para adorar mejor a Dios y que esa adoración transforme toda nuestra vida. Como conclusión, adelante, Pablo. Sí, y pensando en aquello, em, lo que dice es cierto porque igual que Dios haya hecho un pacto con nosotros es algo tremendo. O sea, el gran Jehová, el Señor, el yo soy el que soy, relacionándose con criaturas pecadoras inmundas a través de un pacto, yo creo que eso debe llevarnos más a entender las implicaciones que tiene eso. O sea, cómo el Señor se relaciona con nosotros por medio de un pacto en donde siempre lo he pensado de la siguiente manera, que el nombre de Dios y el pacto que Él hizo están como ahí entrelazados. O sea, no podemos tener una cosa si no podemos comprender o entender otra cosa. Entonces, súper genial o súper chido, ahí sí, súper chido lo que dices, José. Gracias. Y con esto pues llegamos a las conclusiones. Como conclusión, podemos decir que los atributos incomunicables nos deben de llevar a adorar a Dios, a no pensar en querer disminuir algo de Él, sino a maravillarnos y atrevernos a adorarle según el pleno conocimiento que Él nos ha revelado. Estas ideas, y algo que es muy cierto, es en todas las épocas siempre ha habido una tendencia en las teologías a querer especular de más sobre quién es Dios y su conocimiento, o a querer no pensar tanto y decir, mira, la Biblia es llana en esto y es clara, así que vamos a quedarnos ahí. Ambas actitudes son incorrectas, porque los atributos nos deben de llevar a maravillarnos y a atrevernos a adorarle según lo que Él ha querido revelar. Estos atributos sientan las bases para los atributos comunicables que nosotros como seres humanos podemos conocer y nos muestran lo grande y maravilloso que es este Dios nuestro. El Señor despliega estos atributos como un arco iris que nos representa y más bien que nos muestra lo diverso que es su actividad hacia nosotros. Y al mismo tiempo es solo una mota de polvo, es un cachito de polvo lo que nos dice y muestra de sí. Y esto aún así debería de admirarnos. Hay una imagen, ya no la pude incluir lastimosamente, pero básicamente es uh, la experimentación de Isaac Newton sobre la luz. No sé si han visto esa imagen donde tiene un prisma y está entrando la luz por un lado y básicamente por el otro se despliegan los arcoíris, se despliega una serie de luces de arcoíris. Podríamos decirlo así, podríamos decir que la luz blanca es esa esencia única de Dios, el prisma es la revelación y los colores son esa manifestación que nosotros conocemos y experimentamos. No hay nada en la creación que no nos deba de llevar a deleitarnos y maravillarnos en nuestro Señor y Dios y adorarlo. Entran aquí muchas preguntas, probablemente sobre todo con la persona del hijo, de si el hijo no experimentó este tipo ¿cómo se llama? De cambios, porque pues entra en el mundo, nace, crece y muere. Eso creo que quedaría muy bien para un curso de Cristología, pero aquí estamos hablando de la Santa Trinidad, de Dios como Dios. Así que, de verdad, si tienen alguna pregunta, algún comentario, aquí estamos para hablar también. Y pues, la verdad, para mí esto es algo muy gratificante, pensar en este Dios grande y maravilloso. Adelante, Jeff. Me tuve que trasladar porque estoy yendo al trabajo. Pero bueno,
siempre es un gusto, ¿no? Hacer este ejercicio de reflexión, porque creo que es un bálsamo para los que estamos muy cansados de una experiencia salutis, donde todo se reduce a a la emoción, al movimiento transitorio de nuestro gozo o de nuestra tristeza. Pero cuando uno se pone a reflexionar acerca de lo que Dios es, todas y cada una de las experiencias del hombre, si bien nunca van a dejar de ser vividas porque somos seres eh, no necesarios, somos seres mutables, sí que nos va a ayudar a poder encauzar esas emociones de la manera adecuada. Yo creo que ese, ese ejercicio de contemplar a Dios, ese ejercicio de descubrir quién es Dios a través de su palabra, es algo que necesitamos como cristianos y que definitivamente hace una diferencia entre una experiencia que está sujeta a la emoción, que está sujeta al deseo, la pasión, que normalmente es lo que se busca hoy en día a través de la religión. Entonces, este ejercicio, todas estas oportunidades de poder entender y comprender quién es Dios, son algo totalmente maravilloso para los cristianos. ¿Por qué? Porque en definitiva nos ayuda a tener una fe más madura, una fe eh, que ya no estará tan sujeta a los cambios que vamos a estar atravesando, las dificultades, sino que estará sujeta en quién es Dios. Yo puedo fallar, yo puedo errar, yo puedo caer incluso en la más terrible de las penas, como dice los cánones de Dordrecht, ¿no? El cristiano puede experimentar dolor insondable, pero yo no descanso en mi fuerza, yo no descanso en quién soy yo no descanso en mis logros, en mis habilidades, en mi inteligencia, sino que descanso precisamente en la obra divina y quién es Dios para mí y quién es Dios en su palabra. Entonces, todos estos ejercicios que hacemos es algo que hemos venido a platicar varias veces, José, un servidor y todos los que formamos parte de Estación Westminster. Es precisamente un eco de la necesidad que vemos y notamos en no solamente la juventud que está buscando desesperadamente conocer más a Dios, sino en todas las personas que han hecho esa reflexión de decir, bueno, no puede ser que sea nada más Dios un efecto emocional los días domingo, sino que es más que eso. Claramente el día domingo, el día del Señor, es un día que guardamos por mandato y que es un día especial, pero nuestro ejercicio de contemplar a Dios es un ejercicio diario, ¿sí? Y es un ejercicio que nos ayuda cada vez más a menguar, cada vez más a disminuir nosotros en pos de Cristo. Y eso creo, hermanos, que es muy importante que lo entendamos porque no es un asentimiento intelectual nada más. Cuando yo sé que Dios es inmutable, entonces puedo confiar en sus promesas, porque sé que no dependen de mis fuerzas, no dependen de mis errores, sino dependen de quién es Él y de cómo Él ha declarado que ha de ser con su pueblo a través de su palabra. Entonces, hermanos, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Antes de ceder la palabra a José, les invitamos a que sigan estudiando, a que sigan reflexionando. El chat del grupo está para que interactúen también. De repente por ahí si leen algo, Alonso ya ha compartido alguna vez. eh, Pueden hacerlo con total liberalidad y bueno, sigan compartiendo a las personas que crean que pueden tener algún beneficio de estos cursos con total confianza. Gracia y paz. Sí, excelente.
De hecho, para la siguiente semana vamos a hablar sobre ya los atributos comunicables. Creo que son con los que ya todos estamos más familiarizados. Su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su amor, su justicia, su, ¿cómo se llama? Su santidad. Era necesario que viéramos todo esto detrás, todo lo que, vamos a decir, está debajo del iceberg, para entender cuán maravillosos y cuán grandes son aquellos que nos son comunicados a nosotros como hombres. Sin más que decir, ¿alguien quiere agregar algo también? No Adelante, sé. Carlos. Y disculpa que levante la manito así y no, porque no sé cómo hacerlo aquí en la pantalla. No te preocupes. Bueno, de verdad son temas o puntos a tratar bastante, no complejos, sino de mucho sentarse a pensar, como lo decías en el transcurso de la clase, con humildad y con mucho cuidado. Justo antes de que empezara la clase, como una media hora antes, en las redes sociales, me llama la atención un video de eh, un venezolano que hablaba, o sea, su contenido es sobre alimentación y resulta que habla eh, de que él cree que fue el hombre quien creó a Dios. Eh, y viendo los comentarios, bueno, cantidades de gente hablando cosas, este, de verdad que impresionantes, ¿no? Y yo solamente le comenté y le dije, Dios es el alfa y el omega. Medita en eso que te quiero decir y después si quieres me escribes o me respondes. Y justo, bueno, hoy se hablaron de esos atributos. Se me vinieron miles de cosas a la mente en todo lo largo de la clase, ¿no? Eh, y cuando hablabas de que en Dios no existen cualidades finitas, es porque literalmente, como dice la escritura, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, es decir, nuestra forma de pensar no es igual a la de Dios. Y por eso, de una u otra forma, en nosotros siempre se produce lo que es la duda, cuando de verdad dudamos de que algo, de que Dios pueda hacer algo o pueda ser algo. Tomé varios apuntes de cosas que dijiste que me llamaron mucho la atención, como por ejemplo, que debemos ir de la escritura a lo social, que fue el error que tuvo este influencer, porque él fue al lado contrario. Y debemos tener mucho, pero mucho cuidado con esas cosas, porque prácticamente podemos negar la existencia de Dios. ¿Que lo vamos a entender en su totalidad, como tú dijiste? No. Pero ahí, uniendo algunas cosas que dice la escritura que tú incluso citaste cuando decías, Él simplemente dijo, yo soy, y lo habla con voz de autoridad. Y ahí es donde entra lo que es la fe. O sea, ¿cómo creo yo eso? Simplemente por fe. Porque, vuelvo y te repito, la misma escritura dice, mi forma de pensar no es igual a la de Dios. ¿Y cómo logro asimilar yo todos esos atributos? Bueno, tú estás hablando de que
hablaste de los más resaltantes y en verdad pudiesen haber muchos más, ¿no? ¿Cómo creo yo todo eso? A través de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, ¿cómo dice el texto? Disculpa, es imposible, sin fe es El- imposible, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca es Necesario necesario que crea. que crea. Viene siendo lo mismo, ¿no? Este, y ahí es donde no podemos caer en el error, y coloqué una palabra aquí, de lo que tú dijiste, no podemos caer en el error de especular, porque simplemente no conocemos. No. Como dice una alabanza, mi trabajo es creer. Me llamaba también la atención cuando decías Dios no tiene o no posee, sino que es. Y por ejemplo, cuando habla de que para mí uno de los atributos más hermosos que tiene Dios, que es el amor, dice el apóstol Juan, Dios es amor. No posee ni tiene, sino que Dios es amor. Y para mí esa es la esencia, la esencia, porque cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de los mandamientos, el primer atributo que sale es el amor. Cuando hablamos de los frutos, el primero que sale es el amor. Cuando Jesús habla en los evangelios, él dice, ámense unos a los otros. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a los mandamientos, creo que es el apóstol Pablo que dice, el que ama ha cumplido toda la ley. ¿De qué vamos a entonces a ser juzgados si estamos amando? O como aquel joven rico que se le acercó al Señor y le preguntó qué haría para heredar la vida eterna. Y ahí se Guarda ve, los mandamientos. o sea, son tantas cosas que se pudiese decir, ¿no? Obviamente, aquí se han hablado de términos que yo nunca había conocido. Voy a indagar un poquito al respecto. Pero, como decía el hermano Jonathan, Dios bendiga su vida, debemos estar centrados en lo que eh, queremos imitar, queremos extraer y de qué nos va a servir tanto conocimiento, porque se pudiese ver como una clase como que de puro intelecto, pero ¿cuál es la parte que me toca como creyente? Bueno, disculpa si me extendí un poco, No, no, pero me adelante. gustó más esta clase porque fue un poquitico más dinámica que la pasada. Sí, Lamentablemente no se conectaron tanto como la vez pasada. ujú. Sí, ¿sí me escuchó? Sí, Ah, ok. Sí, de hecho lo que mencionas, el apóstol Pablo también lo dice en Colosenses, que seamos llenados de todo conocimiento, de toda piedad, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y también dice, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. O sea, estas dos ideas estos atributos no es nada más para que los tengamos aquí y seamos cabezones, y que el Señor nos libre de eso. Son para que ahora que conocemos, Cristo sea formado en nosotros y amemos al mundo, mostremos esas cualidades. Porque al final, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? Ustedes son nación santa, pueblo escogido, sacerdocio real, para que anuncien
las maravillas de aquel que las llamó de las tinieblas a su luz verdadera. Pablo dice, y de vivir de manera justa, sobria y piadosamente. O sea, todas estas cosas tienen un único fin, y es el amor. Amén. ¿Alguien más? Pablo ya mencionó algo también, de vivir sobria y justa y piadosamente. Si no hay nada más que agregar, ¿les parece si nos despedimos con una oración? Sí. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque tus hijos permiten que se reunieran, permitiste que nos reuniéramos. Padre, no intentamos crear una iglesia virtual con esto. Intentamos solamente que todos como hermanos podamos edificarnos en nuestras comunidades e iglesias locales. Gracias por la vida de cada uno de los que están presentes y también te pedimos bendición por todos los que no se pudieron conectar. Danos sabiduría y danos paz. Paz ante el misterio, paz ante la incertidumbre, tanto doctrinal como de la vida. Te amamos, Señor, y te pedimos que formes a Cristo en nuestros corazones. Gracias porque te has revelado ante nosotros. Te glorificamos y te alabamos como un cuerpo a la distancia, pero unido. En Cristo nuestro Salvador te damos gracias. Amén. Concluimos, hermanos, y la siguiente semana nos vemos para hablar de los atributos comunicables. Bendiciones a todos. Descansen, Amén. Señor Adiós, les hermanos. bendiga, Adiós. Chao. Un placer. portaos bien.